Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la serie especial Conecta con tu salud mental de Conectando en Red. Una serie de pláticas para vivir lo ordinario como extraordinario. Educando en Red es una asociación civil cuya misión es mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos favorables para el sano crecimiento de la niñez y de la juventud en México. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos como invitado a Jaime Carrillo con el tema ¿Puede presentarse burnout en la niñez? Permítanme presentarles a Jaime Carrillo. Él es psicólogo clínico por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con máster en asesoramiento educativo familiar por la Universidad Villanueva de España y con más de 10 años en atención privada con pacientes. Además es director del Centro de Tratamiento e Investigación de la Ansiedad del CETIA de la Universidad de Monterrey. Jaime Carrillo es consultor para diferentes empresas a nivel nacional e internacional, apoyando en el desarrollo de diversas estrategias de identificación de riesgos psicosociales, atención a colaboradores e intervención en crisis psicológicas para sus colaboradores. Cuenta con experiencia en el desarrollo de programas de bienestar para instituciones educativas y empresas. Demos la bienvenida hoy. Es un gusto que estés con nosotros platicando de este tema tan interesante. Bienvenido, Jaime. Gracias, Ale. Normalmente cuando uno va escuchando un poco lo que va dejando atrás en historia personal y demás, se va sorprendiendo. Entonces, cuando me invitaron a hablar acerca de este tema tan interesante, creo que podré aportar un poquito y un granito de arena al respecto de lo que ya conocemos mucho respecto a esta información y pues muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias, Ale. Gracias y bienvenido, Jaime. Pues estamos llevando a cabo la campaña de Conecta con tu salud mental y sabemos que el burnout fue declarado en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo laboral y también como ya en este año se oficializó como el síndrome de burnout como una enfermedad de trabajo. Pero también pues vemos que este burnout puede llegar también a afectar a niños, niñas y jóvenes. ¿Nos puedes platicar qué es el síndrome de burnout ahora que cada vez lo escuchamos pues más en el lenguaje coloquial, en el día a día? Sí, pues mira, el síndrome, como bien mencionas, hay innumerables investigaciones que lo definen, no es sino a partir del año más o menos en la década de los 70, cuando se empieza como a experimentar un poco con conceptos que la psicología iba como poniéndoles nombre a cierta sintomatología o ciertos padecimientos que se iban identificando con patrones específicos que las personas presentaban en sus entornos personales, laborales, sociales. Y pues obviamente a partir de ese momento empezaron como que a surgir. De hecho, los 70 es un parteaguas en el tema de la psicología también, porque a partir de esas fechas también empieza como a generarse un catálogo de enfermedades clínicas y más fortalecido también por la intervención de una asociación en Estados Unidos que es la APA, entonces que es la Asociación Americana de Psiquiatría o Psicología, y a partir de eso se empezaron como a categorizar diferentes padecimientos. En este caso, el burnout empieza a tomar fuerza por un psiquiatra en Estados Unidos, de apellido Freudenberg. Él justamente empieza a hablar de que el burnout o el síndrome del quemado, como lo conocemos actualmente, y en esa traducción básica, empieza a decir que es una pérdida progresiva de energía hasta llegar a dos elementos específicos en agotamiento y depresión. Él empezó a hacer estudios con personas que tenían o estaban referidas por tema de adicciones, es decir, no necesariamente en entornos específicos de la cuestión laboral, como ahora se entiende, o algunos otros contextos, sino más bien en clínicas donde él atendía a personas que estaban dentro de este contexto. Avanza el conocimiento de
estos síntomas, como bien mencionabas, de la Organización Mundial de la Salud, en más o menos me salto un poco de bastantes años, es más o menos como en el 90, que empieza a tocar cumbre, digámoslo así, el concepto, y hay una autora de apellido Maslach, que es una psiquiatra americana también, y que justamente define en el 91 el síndrome como una respuesta inapropiada a un estrés emocional crónico. Ya se empieza como a asociar este tema con factores estresantes crónicos, es decir, algo que ya va teniendo como más forma en el tema de lo que ya el precursor de esta temática mencionó como agotamiento y cansancio físico, emocional y demás, ya se le empieza a dar como mayor forma. Y para cerrar con esta parte inicial de antecedentes del burnout, en el 2006, ya a partir de que la OMS lo declara como una problemática específica de foco de las enfermedades, y que dentro del catálogo de enfermedades mentales ya se empieza a dimensionar con todas sus problemáticas, ya empieza a surgir el nombre de síndrome. Es decir, hay muchas investigaciones que ya lo nombran como tal, y hay varios conceptos, es decir, se le dice como el síndrome de la cabeza quemada, o el síndrome del trabajador quemado, o el síndrome de sobrecarga emocional, o de desgaste profesional, o de fatiga en el trabajo, etcétera. Es decir, ya se fue asociando, se fue ligando. Esto hay una investigación muy conocida de un autor de apellido Gutiérrez en el 2006, que justamente le va dando como este enfoque y agrupando la diferente nomenclatura de lo que significa. Más o menos ese es el inicio y cómo fue avanzando el concepto del burnout, y toma su fuerza principal a partir de que la OMS ya lo declara como una patología y como una enfermedad específica que tiene un origen. Ahorita mencionabas la palabra síndrome. ¿Nos puedes decir la diferencia? A ver, en el tema de salud mental, ¿cuál es la diferencia entre síntoma, síndrome, enfermedad y trastorno? Es un tema muy amplio. Fíjate, para nosotros que nos dedicamos al terreno de salud mental, pues obviamente nuestro modelo psicológico está precedido por un modelo médico. Es decir, el modelo médico tradicional, que parte de algo que conocemos en el mundo de la salud mental como el análisis inferencial, que parte de los síntomas para identificar si alguien está enfermo o está sano. Entonces esta pregunta es muy interesante porque ¿qué es un síntoma? Un síntoma básicamente es una señal, una expresión, un dato que nos dice algo. A diferencia o sea, es decir, el síntoma es una señal, si lo podemos poner en términos muy coloquiales y muy sencillos. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de síntomas, o sea, es decir, es el conjunto de señales que nos expresan que está sucediendo algo. Y el síndrome generalmente es el precursor de enfermedades. Es decir, si nos fuéramos como por orden, sería como primero el síntoma, es decir, son señales que van apareciendo. El síndrome ya es el conjunto de señales parecidas, digamos que, o asociadas, no parecidas, sino asociadas a algo que está sucediendo, y que puede generarnos una enfermedad. Hay una característica muy particular de los síndromes y que se asocia con el tema de burnout, es que el síndrome puede desaparecer con el paso del tiempo. No todos, pero hay elementos, o hay síndromes más bien, que si se van eliminando sintomatologías, es decir, si se van trabajando esas sintomatologías, el síndrome puede desaparecer. Hay algunos que son permanentes, hay algunos que son temporales, pero esta temporalidad en la parte de la clasificación de los temporales depende de cómo se trabajan esos síntomas. La enfermedad, a diferencia del síndrome, pues ya es
un estado específico de la persona donde ya hay una alteración de lo que conocemos como salud. Es decir, cuando una persona ya no se encuentra en un estado, digamos, normal para sus condiciones, y los síntomas en una enfermedad son sumamente identificables es decir, para la cuestión médica o psicológica o psiquiátrica, algo que, o alguna persona que está enferma, justamente se identifica como alguien que ya tiene sintomatología muy particular. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando uno está enfermo de la gripa, por ejemplo, si estás enfermo de la gripa, tú vas, digo un resfriado, no una gripa, sino tienes un resfriado, vas al doctor y le dices, el doctor te va a preguntar, bueno, ¿en qué le puedo servir? Le dices, bueno, pues traigo tos, me duele la garganta, he traído temperatura, me duele el cuerpo, las articulaciones. Y entonces el doctor empieza como, primero define y dice, ok, la persona tiene síntomas y hace su análisis inferencial. Y dice, ok, entonces no es un estado normal, quiere decir que ya se sale de la normalidad, entonces la persona está enferma. Y esa enfermedad ya él definirá qué es lo que tiene. Dice, no, pues tiene una infección o simplemente tiene un resfriado, y sobre eso él determina cuál es el tratamiento para esa enfermedad. Ok. No, 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 no sé No, si no, quedó. sí, muy, muy claro, y nos ayuda, como dices tú, a entender como el proceso, el que puede haber de diferencia. Jaime, tú considerando pues este burnout como el estado de agotamiento físico, emocional y mental, ¿se puede considerar burnout en niñas y niños en edad escolar? Sí, digo, quisiera como no dejar pasar, primero digo, voy a hablar un poquito de, ahorita que mencionas esta cuestión de los niños, quisiera primero hablar un poco del concepto de cómo se manifiesta en las familias para poder entender el concepto de cómo se presenta en los niños este desgaste o Okay. esta manifestación. Hay un concepto que surge hace no mucho, justamente a partir de la declaración, a partir de 2010 en adelante, que es un síndrome del burnout parental. Es decir, ¿qué significa esto? Es manifestación que se genera en ciertas características o elementos específicos en familias. Donde hay familias, voy a hablar de núcleo específico donde se relacionan los niños y las niñas, donde hay una excesiva como planeación del día alrededor de los hijos, hay una hiperactividad alrededor de la rutina familiar, no hay un espacio específico para el tema del aburrimiento, hay una sensación muy puntual de los padres a llenar como los huecos durante el día, es decir, como a generar una agenda eh, de lo que hay que hacer. Hay una fotografía que hace poco veía de un refri, o sea, un refrigerador común y corriente, donde está pegado como un calendario semanal, y donde está lleno completamente y no hay huecos, donde viene desde el levantarse, ir a la escuela, regresar, comer, y luego siguiente la clase de ballet o la clase de fútbol, de ajedrez, regresar, hacer la tarea, luego la tarea, después, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta llegar al punto de dormir. Y la niña o el niño tienen excesiva planeación de las actividades. Generalmente, este tipo de manifestaciones, un ejemplo claro del burnout parental, digámoslo así, es el reflejo de lo que funciona o cómo funcionan los colegios o las escuelas. Un poquito hablando de las características de una escuela actual. Generalmente las escuelas se vuelven un poquito como
competitivas relacionado a lo que hacen, las actividades y demás. Hay un exceso de la cantidad de información que los niños van recibiendo. Se generan luego también como estas ideas competitivas entre las mismas familias de quien saca las mejores calificaciones es el mejor niño o el más inteligente o el que mejores notas tiene es el niño modelo, la niña modelo, y hay un extremo desgaste de la energía durante su estancia en el colegio. Es decir, este modelo educativo aporta de manera, digamos que acumulativa a lo que mencionaba del ejemplo del refrigerador, a que las familias nos convirtamos en eso, es decir, en un conjunto de elementos que desgastan la energía y desgastan a través de la cantidad de actividades que se tienen. Y otro ejemplo que pongo para poder entender un poquito el concepto que trato de explicar son las fiestas. Es decir, y tú dirás, Ale, ¿cómo las fiestas? No sé si para poderlo graficar, las fiestas en nuestra generación, digo, no porque, digo, tú y yo nacimos en los 2000, para no decir edades, vamos a decir que nacimos en los 2000, y una fiesta en nuestra época, bueno, un poquito más atrás, regularmente estaba compuesta por los gorritos, el pastel y la comida, y simplemente era compartir con los vecinos, los primos, los amigos, y un momento de diversión para quienes estaban ahí. Es decir, la fiesta giraba en torno a el disfrute o el goce de quien cumplía años. Y una fiesta en la actualidad está llena, por el contrario, de muchísimas cosas alrededor. Es decir, que si la contratación del salón, la decoración, el tipo de pastel y cuál temática va a haber, y los invitados, las invitadas, y qué juegos, y que si el show, y etc, etc. Entonces vamos haciendo la lista lo más grande posible, y la niña y el niño terminan siendo los menos importantes dentro de la actividad. Es decir, hablo de la gran diferencia justamente en el llenar de actividades, y este ejemplo muy puntual, específico también de una fiesta en este sentido, es el ejemplo de cómo llenamos de actividades y se convierte la familia en esta presión para que el burnout dentro de la casa se vaya como gestando, para llegar, ahora sí, como a responder un poquito a las características de si se presenta o no en los niños. En la pandemia, o la pandemia más bien nos sirvió un poco como un escenario experimental para los que nos dedicamos al terreno de la investigación y la salud, para identificar que justamente los niveles de estrés y de ansiedad durante esta época se aumentaron en gran medida porque dejamos de tener esta hiperactividad que se tenía fuera de casa para poder llenar los huecos o los espacios, y nos dimos cuenta de qué tan servible o no estaba siendo, cómo estaba funcionando o no la actividad que generábamos fuera de casa. Los niños empezaron a manifestar, y lo digo con conocimiento de causa por el lugar donde trabajo, sintomatología específica que no se identificaba o que a lo mejor se perdía dentro del movimiento del colegio, de la escuela y de las actividades diarias. Y entonces, aquí hay un tema que justamente ya mencionaba de la excesiva hiperactividad provocada, porque justamente se va perdiendo como ese espacio para el aburrimiento, al llenar los huecos, el miedo excesivo de los padres a decir no, o sea, es decir, esta palabra o este vocablo bisílabo de los padres cuando alguno de nuestros hijos nos pide algo, nos da un miedo, o hay papás que les da un miedo a decir no, y a que la reacción del niño vaya a ser exacerbada o fuera de sí, que justamente eso
nos da una señal de que existe una poca tolerancia a la frustración de los niños, y la pandemia justamente nos dio señales de esto. Se trabajó, creo yo, durante muchos años, y esta fue la herencia que vinimos en este escenario experimental de la pandemia. Se trabajó muy poco sobre las emociones, Ale. Es decir, los niños de ahora, y que justamente nos dimos cuenta, están llenos, y nuestros hijos están llenos de materias académicas y materias que les permiten trabajar poco lo que sienten, o poco lo que son, o poco lo que piensan. Y esta necesidad por llenar estos huecos o por satisfacer las necesidades que nosotros como padres tenemos, nos llevó a que los niños empezaran como a explotar como si fueran palomitas, y lo pongo en este término muy coloquial, para que nos diéramos cuenta que justamente el síndrome del burnout sí existe en los niños, y justamente provocado por este concepto que les menciono, la hiperactividad provocada a partir de lo que nosotros como padres estamos generando. Definitivamente. Perdón, Ajá. sí, si nos pudieras mencionar algunas señales de alerta que podamos tener en ese agotamiento físico y emocional para detectar si hay un burnout pues en los niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Que pudiéramos estar alerta, como dices tú, saber nivelar, obviamente, el no tener que ir a todo, el tener espacios de recreación, de que juegue sin estar planeado, ¿verdad? Esa parte como, y nosotros también nos pasa que el saber como el reconocer que necesitas un descanso o necesitas no estar viendo tantas noticias, o si necesitas darte espacio para la familia, para ti mismo, etcétera. Pero ¿cómo pudiéramos, algunas señales que pudiéramos así detectar en saber si nuestros hijos están, porque también sabemos que hay meses más pesados que otros, o ya los ves más cansados, ya lo ves, ¿cómo podemos, sobre todo ahorita que estamos entrando al mes de junio, que podamos estar alerta de esas señales? Sí, hay 8 señales que yo a lo largo del tiempo he como documentado y identificado, que son básicas en un niño que está sumamente estresado. De hecho, por ahí alguna vez escuchaba ciertos conceptos referentes a que si un niño está estresado o no está estresado. O sea, esa es como una pregunta muy puntual, y la respuesta es: los niños desde que nacen pueden experimentar el estrés, tengan 0 años o tengan 10 años. O sea, eso es definitivo. Y el estrés justamente provocado por toda esta actividad que ya mencioné hace un momento, desemboca en 8 señales muy puntuales que habría que estar alerta como padres. El primero es, o la primera señal es la inseguridad, es decir, cómo un niño en definitiva muestra o no muestra en diferentes escenarios, y hay que ser como estar muy alertas en ese sentido, porque la inseguridad no solamente se manifiesta en escenarios como de retraimiento, o de estar callado, o de no hablar, no. O sea, la inseguridad pudiera manifestarse también en niños extrovertidos, y que a lo mejor pareciera que no les da miedo absolutamente nada, y resulta ser que hay momentos en los cuales la inseguridad también se manifiesta de una manera contraria. ¿Y en qué sentido? Pudiera haber momentos en los cuales nuestros hijos tienen miedo, no sé, a llegar a la noche y a llegar a un momento de descanso, porque están acostumbrados a tal actividad que llegan en la noche y empiezan a tener terrores nocturnos, o momentos difíciles en los cuales no quieren salir de la recámara de los padres y quieren seguir durmiendo con ellos. Entonces hay que ser como estar muy alerta a esa parte de dónde se manifiesta el terreno de la inseguridad. La segunda señal, que va muy ligada a esta primera, es el miedo. Es decir, el miedo como característica principal tiene un objeto,
Es decir, el miedo o la aberración hacia un objeto en específico, cuando ya se convierte en fobia, cuando ya le ponemos al miedo un objeto en específico, bueno, esa es la evolución de algo que probablemente se está provocando a partir de este estrés generalizado y aumentado por la presión social y la excesiva búsqueda de que tenga un buen resultado en la escuela y luego nosotros como papás nos convertimos en esos como auditores de nuestros hijos en lugar de ser papás y estarles como viendo por qué ahora sacaste 7 y siempre sacas 10 y por qué, y entonces el niño va como estresando y manifestando en miedos específicos esa presión que siente a partir de la carga que los padres les damos. La tercera señal es el rechazo. Estar muy atentos cuando los hijos también ya no quieren ir a la escuela. O sea, es decir, ¿por qué no quieren ir? Hay que preguntar y ser muy empáticos en ese sentido. Y no solamente el decir, no, pues tú vas porque tienes que ir y punto, porque es tu obligación. Hay que ponerlo en la justa dimensión. O sea, es decir, por qué el niño está rechazando tal o cual actividad que técnicamente tendría que ser, si no del todo placentera, sí gustosa por la parte de socialización y lo que nosotros pensamos que es como positivo. La cuarta señal es la baja motivación o distracción no muy común de lo que normalmente hace. Es decir, hay niños que pudieran ser como muy perceptivos y generalmente los niños así lo son por su creatividad y esta actividad continua de querer crear y hacer como niños y soñar y demás. Pero hay momentos en los cuales si descubrimos que nuestros hijos están completamente distraídos, dirían en palabras coloquiales y de nuestros abuelos, cuando se ponen como idos, es decir, como viendo al limbo, como si no estuviera aquí en este momento, hay que poner mucha atención en eso. El quinto síntoma o la quinta característica sería una excesiva introspección. O sea, es decir, cuando los niños quieren estar completamente solos y no quieren convivir con los demás. Hay que entender la diferencia entre la personalidad de los niños que no tienen grupos muy grandes de amigos, que a lo mejor les gusta tener grupos pequeñitos y nosotros nos esforzamos porque tengan el grupo de amigos grande y que sean bien sociales y que platiquen con todas y con todos. Y puede haber algunos de nuestros hijos o nuestros hijos que no les guste eso, que tengan amigos, un grupo de amigos más pequeño. Bueno, pero habrá aquellos que excesivamente digan que nada más tienen una o un amigo. Y si esa amiga o ese amigo no les pone atención, se quedan solos. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso y con la sustitución de la socialización a través de un aparato electrónico. Digo, no toqué el tema de la hiper estimulación a través de los aparatos electrónicos, pero aquí entra muchísimo esta parte, es decir, sustituimos la socialización a través de los aparatos electrónicos o gadgets. El sexto elemento sería la ansiedad de separación. Ya cuando el niño tiene un rechazo, tiene miedo, tiene inseguridad, una excesiva introspección, viene la ansiedad por llegar a la escuela, es decir, todos aquellos niños o niñas que ya lloran, patalean y no quieren ir a la escuela. Es decir, ahí hay algo y es una señal ya muy avanzada de que no se atendió o no se atendieron los signos o las señales previas que ya mencioné y que pudieran funcionar como alarmas específicas. El séptimo punto sería como la escasa participación. Esta señal va muy asociada y va muy de la mano con el trabajo que el docente pueda tener en el salón de clase. O sea, es decir, si también detectamos que nuestros hijos
pues a lo mejor antes participaban y ahora no lo hacen y no tienen como la intención de hacerlo, bueno, hay que poner, esa es una señal de alarma. Y por último, que sería como la más grave de todas, después de haber pasado por todo esto, sería la somatización, es decir, aquellos niños que se enferman continuamente y que el cuerpo definitivamente está hablando y diciendo, hey, yo ya no quiero esto, pero no me hiciste caso como mi papá, entonces te lo estoy diciendo de otra manera. Es decir, sería como las 8 señales que desde mi perspectiva y mi expertise en la parte de atención con niños y cómo se manifiesta el burnout serían como estos 8 elementos muy puntuales. Ok, muy interesante todos los 8 puntos, Jaime. ¿Qué nos pudieras decir, por ejemplo, ok, si estoy detectando alguno de estas señales, qué podemos hacer nosotros como adultos para, para evitar, pues, ese agotamiento, o sea, que siga creciendo? ¿Cómo podemos como estar, ya que estamos alerta y ya, ok, los estoy detectando, qué nos recomendarías hacer? Mira, primero, digo, pensar primero en los papás, o sea, es decir, porque hay recomendaciones para los niños y hay recomendaciones para los papás. En el tema de los padres, primero, habrá que generar un ambiente de confianza dentro de casa. O sea, eso es una cuestión básica. Y a lo mejor, partiendo desde esa perspectiva y nos preguntaremos, bueno, ¿y cómo se genera confianza dentro de casa? Bueno, aquí es un tema que no aparece de la noche a la mañana, sino más bien eh, hay que interesarnos por las cosas de nuestros hijos, qué les pasa, qué está sucediendo, identificar si una necesidad de lo que está pidiendo en ese momento es real o no, o qué es lo que está detrás de eso que está pidiendo. Hay que desarrollar lazos que nos vinculen con nuestros hijos, es decir, la confianza se trabaja a partir del interés que nosotros como papás ponemos. Y no es solamente preguntar, ¿cómo te fue en la escuela, hijo? Hija, ¿y ahora con quién jugaste? ¿Y qué viste en las materias? Sino más bien es como los hijos interpretan a partir del tiempo que les dedicamos a ellos, que les importamos realmente. O sea, es decir, si tú como papá le dedicas tiempo, juegas con ellos, cuando tienes oportunidad, y si lo vas haciendo como un que bueno, cuando están pequeños, te preocupas por ellos, los bañas, te preocupas por qué van a comer. Y esto es una señal para no solo las mamás, sino también para los papás. Es decir, la figura también paterna pareciera como que en estos días se preocupa solo por la cuestión de trabajar y ser proveedor, pero muchas de estas problemáticas también vienen a partir de que el papá no se involucra y habrá que involucrarse y estar atento a eso. Otro punto es utilizar menos pantalla dentro de casa. Es decir, hoy en día nuestros equipos de comunicación y la conexión 24/7 y la televisión en la sala y en el comedor, eso va haciendo que tengamos menos interacción entre nosotros. Entonces, un tip muy puntual sería, traten como padres de en la mesa y en los momentos de convivencia dejar a un lado las pantallas, o sea, es decir, el celular, dejarlo en una mesa fuera del alcance de la mano, o sea, es decir, no al alcance de si me llega un mensaje, si me llega una llamada, está allá y ahorita es el momento de comer y preguntarnos cómo nos fue, qué sucedió en el día, qué fue bien, qué fue mal, etcétera. Preguntarles a nuestros hijos por aquellas cosas que les gustan o que no les gustan y cumplir también como papás lo que prometemos, porque luego vamos dejando marcas en nuestros hijos de aquello que pareciera que son promesas pequeñitas y de no, al ratito salimos a jugar y se va el día y no lo hicimos. O al ratito, hacemos esto juntos y se fue el día y no lo hicimos porque estábamos ocupados y porque la misma ocupación de la casa y demás. Y el niño se va como poniendo barreras para no convivir con los padres y son señales muy claras. Respetar los tiempos de descanso de los hijos. Por ejemplo, los fines de semana extenuantes. Entiendo que los papás también querramos convivir con otras parejas y con otros grupos de amigos
y armamos fiestas los fines de semana y demás. Y descuidamos el tiempo de descanso de los hijos, que se supone es el tiempo de reparación de toda la semana extenuante que ya tuvimos durante de lunes a viernes, y se supone que los días de descanso son los fines de semana. Y pareciera que es al contrario, tenemos fiestas y nos encantan las carnes asadas y nos desvelamos hasta las 2, 3, 4 de la mañana y los hijos también despiertos. Bueno, buscar una rutina en la cual también a ellos se les involucre para que descansen. Y por último, hacer una agenda. Entre más sencilla sea, es mucho mejor. Es decir, sacar las cosas de nuestra cabeza. Y esto es un mensaje para todos. Es decir, tanto para las amas de casa y amas de casa, recuerden, no me refiero solamente a las mamás que se dedican al 100%. El ama de casa se extiende a aquella mamá trabajadora también, y luego regresa y tiene que hacer las cosas de la casa y demás, y entonces todos estamos quemados y se genera este síndrome que ya mencionaba parental, y eso lleva también al síndrome de excesiva preocupación en los hijos, ¿no? Lo de la casa en casa y lo del trabajo en el trabajo. Eso es como una especie de mantra o de frase que pudiera como servir y apoyar un poco. Y por último, recomendaciones para nosotros también como papás, pero para los hijos. Es decir, ¿qué tiene que hacer el hijo de alguna manera? Más juegos y menos actividades programadas. Pláticas uno a uno. A veces creemos que las actividades familiares, donde llevamos a todos los hijos, pues es darle importancia a todos. Y hay que recordar que el que mucho abarca poco aprieta. O sea, es decir, si tenemos 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, dependiendo del número de personas que estén en casa, y adicional si es nuestra esposa, nuestro esposo, necesitamos tiempos individualizados. Es decir, si los niños perciben que mi papá y mi mamá de manera individual me dan importancia a mí, ya sea 5 minutos, 10 minutos, media hora, oye, yo, mamá, Ale, me voy a llevar a mi niña al parque nada más, y a mis otros niños los voy a dejar con su papá, porque quiero en este momento pasar tiempo con ella, y mañana va a ser el niño, y mañana va a ser mi otra niña. Es decir, no necesariamente tenemos que pasar todo el tiempo juntos como familia. Y por último, comer y dormir de acuerdo a su edad. Justamente a veces esa parte como de la nutrición y del descanso que ya mencionaba, lo dejamos como de un lado, y entre tanta actividad los niños comen en el carro, y entre una clase y la otra, y luego no hacen siesta, y luego ¿cómo queremos que lleguen en la noche tranquilos y sin hacer berrinches si ya los tuvimos estresados durante todo el día? Entonces hay que ser muy conscientes de eso. Recuerden que hay que dejar que nuestros hijos se aburran un poquito. El ocio, en buena medida, a veces es una buena herramienta para fomentar la creatividad. A veces les matamos nosotros la creatividad. Básicamente serían como mis puntos específicos de recomendación para los papás y para hacer con los hijos y disminuir la cantidad de estrés. Hay un tema también que no quisiera dejar pasar. Si definitivamente esto ya lo hicieron y lo están tratando y ven que sus hijos tienen estas 8 señales que acabo de mencionar, hay que buscar ayuda profesional. O sea, es decir, no le tengan miedo a la salud mental. Está bien estar mal. O sea, es decir, no hay que comprarnos esta idea tabú de que la enfermedad mental no existe o la arreglamos aquí en casa. No, hay que ser honestos y hay que identificar que hay que buscar ayuda profesional cuando se necesite. Jaime, me gustaría preguntarte también cómo pudiéramos hablar sobre todo, escuchamos que en los adolescentes la autoexigencia. ¿Qué nos pudieras recomendar, así como nos acabas de hacer todos estos buenos consejos, como papás, cómo pudiéramos hablar con nuestros hijos, sobre todo los adolescentes, que buscan esta perfección o buscan ellos mismos, están queriendo cumplir ciertas expectativas, tanto académicas como deportivas, o estar en diferentes actividades, pero que es una exigencia que traen ellos mismos, por más que a lo mejor ya los papás hablan con él
de que se tome las cosas a tranquilo, pero que lo estamos también como observando pues que le está quitando como su paz, ¿verdad? Ay, el terreno también de la vida adolescente es muy, muy interesante. O sea, es decir, el mundo de la primera juventud eh, justamente es una presión en sí misma. O sea, el adolescente está en esa pelea y en esa disyuntiva entre ser adulto, pero todavía tener los beneficios de la vida infantil y de la necesidad de todavía depender de sus padres, entonces, y tampoco querer depender tanto. Y en ese sentido, la exigencia viene también precedida por la presión social. O sea, hay que entender que nuestros adolescentes hoy en día tienen muchísima información a través de la imagen y a través de las redes sociales y a través de toda esta información que les llega a veces equivocada. Y hay que recordar, digo, hay un dicho que me viene a la mente y que dice que a veces excesiva información es desinformación. O sea, es decir, ellos que van metiendo todo el tiempo eh, en este momento en el que las redes sociales son parte fundamental para ellos. Y, por ejemplo, tomo como experiencia el tema del Instagram, es decir, el tema de la imagen, donde ellos se van exigiendo estándares específicos de belleza o estándares específicos de éxito o estándares específicos de, de triunfo, o que si quiero emprender, o que si el que me va a ir bien cuando esté grande, o el que si quiero comprarme tal o cual cosa, y el encontrar un resultado rápido. O sea, es decir, la espera no es opción, sino hoy en día tengo que obtener esto y rápido, dinero, fama, etcétera. Entonces todo eso va generando una presión que nosotros como padres finalmente eh, batallamos para limitar, y que justamente eh, también dentro de la familia tendría que partir un límite. Muchos papás en este momento se podrán preguntar, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para limitar a mi hijo que no lo he limitado desde pequeño? La tarea se hace desde cuando están pequeños. Sin embargo, cuando ya hay señales donde identificamos claramente estos 8 puntos que dije, no es solamente para los niños, sino también aplica para los adolescentes. Es decir, si identifico que mi hija, por ejemplo, come muy poco, se esconde para no comer, o justifica el hecho de no tener cierta interacción con la familia, etcétera, pues ya voy identificando como señales que no son muy normales. ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Es bien importante que a los hijos también les demos el espacio. Sin embargo, eh, el tema, y lo voy a poner, creo que a lo mejor puede causar un poco como de escozor en algunos padres, pero ya es muy común que los chicos que están en secundaria o pasando la primera infancia ya tengan de propiedad un celular. O sea, es decir, el celular ya forma parte como de ellos, ¿no? Y voy a poner en términos de celular, no digo un iPad o una tablet, un celular. Y tienen acceso al Internet durante las 24 horas. Yo les diría una frase que dice, dejarle un celular a alguien es un súper o un gran poder dentro de unas manos tan pequeñas. Es decir, lo que están consumiendo les puede llevar o puede generar problemáticas de esto que estamos mencionando, una excesiva información y competencia para llegar a problemáticas posteriores. Yo les recomendaría que puedan trabajar con los hijos adolescentes ya cuando identifican estas problemáticas, puedan trabajar la posibilidad de llevarlos con un profesional. O sea, de arranque con el adolescente creo que es más efectivo ya cuando hay diferentes señales que puedan hablar con un tercero. Dentro de casa poder fomentar el hecho de que no se lleven el aparato electrónico a su cuarto, que no esté dentro de sus actividades diarias, porque
tienden mucho a desvelarse, a descuidar sus tiempos de sueño y eso les puede provocar un trastorno también posterior a la sintomatología que estamos mencionando. Cuando preguntaste al inicio cuál es la diferencia entre síntoma, síndrome y enfermedad, yo agrego un cuarto que es el trastorno. Y en los adolescentes es muy claro. Los trastornos, se utiliza ya mucho este concepto para complicaciones que vienen a posteriori de una enfermedad provocada por un síndrome. El trastorno ya es un elemento que tiene una sintomatología a partir de lo que ya se provocó previamente, y el trastorno puede asociarse a descuidos en la primera infancia y también en la adolescencia, y sobre todo por la no comunicación dentro de la familia y lo que puede estar sucediendo digamos que dentro de esta edad complicada. Y entonces, los trastornos dentro de la parte médica, a diferencia de una enfermedad y los trastornos mentales, difícilmente los podemos manejar porque no están todavía tan aceptados dentro de un contexto normal en la sociedad. Y cuando sabemos que nuestros hijos, por ejemplo, ponía el ejemplo de una niña que no está comiendo, que a lo mejor dentro de su cuarto está regresando la comida y está generando un trastorno de tipo alimenticio, a veces le sacamos y tenemos miedo al que dirán, y la presión social a partir de eso, queremos esconderlo como padres. Entonces no hay que tenerle miedo a entrarle al toro por los cuernos. Y si vemos que hay señales específicas de ausencia, de miedo, de alejamiento, de no querer hablar con nosotros, de lo que le está pasando, y ay papá, hazte para allá, no quiero hablar contigo. Eso es muy normal dentro de la adolescencia, pero hay que ver los parámetros normales. Y en ese sentido sí es importante poner atención a las señales que puede haber dentro de la misma casa, y eso depende muchísimo de los papás. Pues muchísimas gracias, excelente, gracias por platicarnos hoy sobre el burnout, tanto en los niños, niñas, adolescentes y también en los adultos, para cuidarnos. Y pues agradecemos el que hayan estado aquí con nosotros en Conectando en Red con la serie especial de Conecta con tu Salud Mental. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego.